¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar nuestra sesión de el día de hoy, el curso de razonamiento matemático para los alumnos de sexto grado de primaria. Con ustedes el profesor José Carol Briceño Huevo. Bien, el tema que se ha considerado para el día de hoy es problemas sobre ecuaciones y hablaremos de los números consecutivos. ¿Cómo plantear un problema con números consecutivos? El propósito de nuestra sesión es que usted aprenda el día de hoy a plantear ecuaciones usando los números consecutivos. Bien, entonces vamos a ver de qué trata todo esto. Nos vamos a la clase de hoy. ¿A qué llamamos números consecutivos? Cuando dos números son consecutivos. Vamos a ver cuando nosotros llamamos dos números consecutivos. Dos números son consecutivos cuando la diferencia entre ellos es igual a la unidad. Tiene dos números consecutivos y si entre ellos la diferencia es la unidad, pues lógicamente sí deberían llamarse consecutivos. Por ejemplo, el 5 y el 6. El 5 y el 6 son consecutivos. El 231 y el 230 también son consecutivos. La diferencia entre ellos es siempre la unidad. Entonces los números consecutivos se diferencian en 1, en la unidad. Ok, por ejemplo, yo tengo por aquí número consecutivo x. El otro consecutivo sería x más 1, ¿no? Porque siempre se van a diferenciar en la unidad. Siempre se van a diferenciar en la unidad. A eso se le llaman números consecutivos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en un problema me dicen la suma de dos números consecutivos? Como nosotros no sabemos quiénes son esos números, pues los colocamos x el primero y x más 1 el segundo. Dos números consecutivos. Si me dijeran la suma de estos dos números consecutivos, entonces yo tendría que escribir x más x más 1, ¿no? Que sería el primero más el segundo. Esta es una forma. ¿Dónde está? Aquí en este primer cuadrito. En este primer cuadrito está la primera forma. ¿Cómo se puede expresar la suma de dos números consecutivos? También dos números consecutivos pueden ser x y su anterior. El anterior x menos 1. También es válido esto. De tal manera que si yo sumo los dos, sería x más 1 más x. Lo tenemos aquí, esta es una segunda forma. Y por último, también números consecutivos pueden ser x más 1 y el que sigue x más 2. También son números consecutivos. Y si me dijeran que lo sume, x más 1 más x más 2 lo sumamos. Y sería nuestra tercera forma de expresar. Entonces acá te estoy mostrando tres formas de expresar la suma de dos números consecutivos. La suma de dos números consecutivos. Tú escoges, al final el resultado te da lo mismo. Si lo haces con la primera, con la segunda, con la tercera forma, el resultado da lo mismo. ¿Qué pasaría si fuesen tres números consecutivos? Si fuesen tres números consecutivos también tienes tres opciones. Pero a mí me gustaría, cuando hayan tres, me gustaría que usen la segunda forma. Esta. ¿Por qué? Te voy a explicar ahorita. Cuando son tres números consecutivos, siempre empieza con el número de en medio, x. Luego el número posterior, o sea, el siguiente, si es consecutivo, sería x menos 1. Y el anterior sería x menos 1. Aquí están los tres números consecutivos. Primero fue el x, el número de en medio. Luego el posterior, o sea, el siguiente, x más 1. Y luego el anterior, x menos 1. Entonces, ahí están los tres números consecutivos.
y como me dicen que lo sume, entonces la suma de ellos es la que se muestra en este cuadrito, ¿no? Que es la que les digo que es más conveniente utilizar. ¿Por qué es más conveniente utilizar, profe? Es más conveniente utilizar porque al momento de sumar tú puedes eliminar, por ejemplo, el menos 1 con el más 1. Se pueden tachar porque uno es positivo y el otro es negativo. Al tacharlo, entonces te quedaría x, te quedaría simplemente 3x, ¿cierto? Por esa razón es conveniente trabajar de esta forma, porque así anulamos algunos números y ya nos queda la variable solamente. Ahora, si tú gustarías, puedes usar también la primera forma, donde está el primero que es x, el segundo x más 1 y el tercero x más 2. Ahí están los tres números consecutivos. O también está la otra tercera forma, x más 1 el primero, x más 2 el segundo, x más 3 el tercero. Como tú gustes, ¿no? Como tú gustes. Solo es mi sugerencia usar la segunda forma. Al final el resultado te va a dar lo mismo. Vamos con los ejercicios. Vamos con los ejercicios para practicar. Ejercicio número 1. Dice 3 números pares consecutivos. Ajá, mira. Así a veces vienen en los problemas. 3 números pares consecutivos. Primero vamos a ver quiénes son esos números pares. Primero hay que establecer, porque recuerda que son números pares. Y si son números pares, los números pares van de 2 en 2. Aquí para recordarte primero quiénes son los pares. Los números pares, por ejemplo, es el 2, 4, 6, 8. Estos son los números pares. 10. Y están consecutivos. 14, etcétera, etcétera. Estos son los números pares consecutivos. Y si tú observas que los pares van de 2 en 2, ¿cierto? Van sumando 2. A esto le llamamos números pares consecutivos. Pero acá en el problema dice que hay 3 números pares consecutivos que suman 222. Que suman 222. En primer lugar, no sabemos quiénes son esos pares. Como no sabemos, y como son 3 números consecutivos, como son 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar desde el número medio, ¿sí? ¿Cuál es el número medio? El número de en medio va a ser x, pues. Luego buscamos el mayor, es decir, el siguiente. Sería x más 2, ¿no? Porque si son pares van de 2 en 2. Y luego el número menor. ¿Quién es el número menor? X menos 2. Aquí hemos establecido a los 3 números pares consecutivos. ¿Sí? Aquí están los 3 números pares consecutivos. El de en medio que es x, el x más 2 que es el siguiente y el x menos 2 que es el anterior. Ahora, como condición del problema, dice que los 3 suman. Entonces, según el problema, si yo sumo los 3, es decir, si yo sumo x menos 2 más el x más el x más 2, según el problema me dice que esto es 222. Y desarrollo pues para hallar x. ¿Sí? Vamos desarrollando para hallar x. Muy bien. Ahora quiero que observes aquí, ve. Acá tú tienes un menos 2. ¿Sí? Y acá tú tienes un más 2. Tienes un menos 2 y un más 2. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a anular. Se van a anular. Porque uno es negativo y el otro es positivo. Entonces me quedaría simplemente, x, x y x, 3x es igual a 222.
Ya sabes que ese 3 tiene que pasar a dividir. Entonces lo pasamos a dividir. Y la división me queda que x vale, divide 70 y, a ver, 22 entre 3, 7, 74. Entonces el valor de x es 74. Ahí está, ese es el valor de x. ¿Y qué pide calcular el problema? El problema dice cuál es el número intermedio. Entonces vamos a lo que empezamos, donde dice el menor es x menos 2, el medio x, o sea, me piden el intermedio, el de en medio. Ah, ya, entonces el número medio sería 74. Está bien la respuesta. Entonces para nuestro caso la respuesta sería el número intermedio es 74. 74 es el número intermedio. Vamos con el problema número 2. En el problema 2 dice que hay tres números impares consecutivos. Tres números impares consecutivos suman 81. Primero te voy a hacer recordar quiénes son los impares por si te hayas olvidado. Los números impares son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Esos son los números impares. Y también te puedes dar cuenta que los números impares van de 2 en 2. Van aumentando de 2 en 2. ¿Sí? Entonces los consecutivos impares también aumentarían de 2 en 2. Y así sucesivamente. Entonces vamos a escoger quiénes son esos impares porque suma 182. Hacemos lo mismo. Buscamos el menor, buscamos el medio y buscamos el mayor. El número medio le vamos a llamar x. El mayor ya sabes que sería x más 2 cuando son pares o impares. Y acá x menos 2. ¿Qué me dice el problema de estos tres números? Me dice el problema que estos tres números suman 81. Entonces sumamos x menos 2 más x más 2 es igual a 81. Y tú ya puedes observar, menos 2 con más 2 se van a anular. Y me quedaría 3x es igual a 81. El 3 pasa a dividir. Y me va a quedar como dato que x vale 27. En este caso x vale 27. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los números? O sea, los tres números me están pidiendo. Me están pidiendo el menor, el de en medio y el mayor. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver, si x vale 27, ¿cuánto sería el menor? 25, profe. El de en medio que es 27 y el mayor sería 29. Esa sería nuestra respuesta. 25, que es el menor, el de en medio que es 27 y el mayor que es 29. Ahí están los tres números impares que suman 81. Pasamos al problema número 3 y 4. Problema 3 y 4. Y dice, se tiene tres números consecutivos pares. Ahí hay un punto. Se tienen tres números consecutivos pares. Muy bien. Ya sabemos que los consecutivos pares, ¿quiénes son? Vamos a poner m de menor, x menos 2. El intermedio, vamos a llamarle x. Y el mayor con mayúscula vamos a ponerle x más 2. Ahí está. Estos son los tres números. ¿Ya? Esos son los números. Ahora viene, ahí se acabó, punto. Y ahora sí ya viene, dice, si el triple del mayor, o sea, hay una condición. El triple del mayor, ¿quién sería? El triple del mayor, ¿quién es el mayor? X más 2. El triple del mayor más el menor, ¿quién es el menor? El menor es x menos 2. ¿Sí?
más el menor suman 340. Suman 340. Es decir, da como resultado 340. Y resolvemos acá. 3x más 6 más x menos 2 es igual a 340. Acá va a dar como resultado 4x más 4 igual a 340, ¿no? 6 con menos 2, por eso da más 4. Y 3x con x me dio el 4x. Ahora ese 4 va a pasar a restar y luego el 4 va a pasar a dividir. El 4 pasa a dividir, me va a quedar 84. Ese es el valor de x. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice, calcula los números. Muy bien. Entonces los números son 82, 84 y 86. ¿Sí? Porque x es el de en medio, que es 84, el anterior sería 82 y luego 86. Estos números cumplen con esa condición, que el triple del mayor más el menor suman 340. Problema 4. Problema 4 dice, dos números pares consecutivos suman 134. Dos números pares consecutivos suman 134. Entonces aquí solamente son dos números. Y como son pares, no hay ningún problema. Cuando son dos números, ya no buscas al de en medio, porque no hay. Cuando son dos números es fácil. Al primer número, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerle así. Dos números. Ya, entonces el primer número le vamos a llamar x, ¿sí? Como gustes. Y el segundo número, si es consecutivo par, x más 2. ¿Sí? Porque son dos números solamente. El problema me habla de dos números. Suman 134, ¿no? Suman 134. Entonces, al sumar, es decir, si yo sumo x más 2, suman 134. Desarrollo esta ecuación pequeña. El 2 pasa a restar. El 2 aquí pasa a dividir. Llego a la conclusión que x vale 66. ¿Qué pide calcular? Calcula el mayor de ellos. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? X vale 66, que sería el primero. El segundo sería x más 2. El mayor sería 68, ¿no? El mayor es 68. Ok, hasta aquí, si no hay preguntas, si lo hubiere, pueden escribir al grupo de WhatsApp. Y si no, vamos a continuar con un segundo videito donde les explique 4 ejercicios más.